En Galicia, la pesca submarina lleva muchos años con una restricción horaria que nos prohíbe poder ir a pescar entre semana de octubre a mayo, limitando nuestra actividad solo fin de semana y festivos. Una normativa totalmente arbitraria y discriminatoria, ya que otros colectivos no enfrentan las mismas limitaciones y es la única comunidad autónoma donde se prohíbe pescar entre semana, donde somos doblemente castigados por las vedas naturales que ya nos imponen nuestras costas durante meses, con lo que conlleva estar largos periodos de tiempo sin poder realizar nuestra actividad. Lo más preocupante de la normativa es la falta de estudios científicos que avalen esta medida restrictiva y que vulnera muchos de nuestros derechos. La pesca submarina es una de las modalidades más ecológicamente sostenibles, que respaldada por su selectividad permite una interacción directa y controlada con el entorno marino, seleccionando cuidadosamente las especies y tamaños adecuados, evitando capturas accidentales o tallas que no hayan alcanzado la madurez sexual. La pesca submarina está respaldada por numerosos estudios científicos en todo el mundo, como la modalidad más sostenible, selectiva y con mínimo impacto sobre los ecosistemas marinos. La soberanía alimentaria es un derecho ampliamente reconocido a nivel internacional, en particular por la FAO. Este principio aboga por el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas alimentarias, garantizando el acceso a alimentos nutritivos, así como el uso sostenible de los recursos. Al limitar esta actividad durante gran parte del año, se atenta contra el derecho de acceder a los alimentos de manera autosuficiente. El acceso a los recursos naturales debe de estar garantizado de manera justa y equitativa para todos los ciudadanos, porque si lo pesco yo no es sostenible y si lo compro sí. Por eso nos hemos juntado un grupo de personas que estamos luchando por el cambio de esta normativa tan injusta. Actualmente hay una recogida de firmas y nuevos procesos que vendrán más adelante, porque pescar no es un delito.